Buenos días, compañeros universitarios y público en general. El día de hoy traemos a la mesa el tema del sistema de redistribución monetaria en el nivel medio superior. El nivel educativo medio superior ha sido un nivel en el que se han hecho presentes desafíos como la baja cobertura, elevadas tasas de abandono escolar, graves problemas de equidad, aprendizajes insuficientes, débil profesionalización de docentes y directivos, diferencias marcadas en la calidad de los servicios, truncamiento de la trayectoria educativa al concluir el bachillerato, desarticulación entre la oferta educativa y la demanda laboral y prevalencia elevada de conductas de riesgo, a los cuales, en materia de acciones, aún queda mucho por planear, gestionar y materializar. A lo largo del tiempo, este nivel educativo ha fungido como un mecanismo de estratificación social que acentúa la división de grupos, jerarquías y desigualdades crecientes que se han generado a partir de la aceleración del proceso de globalización, que trata de responder a los complejos problemas de este nivel educativo mediante reformas y políticas públicas educativas orientadas a mejorar la eficiencia terminal del nivel y la calidad educativa. La realidad es tajante al develarse que las políticas educativas se hacen desde un criterio emergente y con una visión asistencialista en función de responder efectivamente a las situaciones problema en materia educativa. De ahí que, en palabras de Gutiérrez, las principales causas de la desvirtuación, deterioro, ineficiencia y fracaso del sistema educativo reside en el hecho de que intencional y sistemáticamente no se ha querido conocer su carácter y dimensión política. En efecto, el análisis del contenido y los resultados de las reformas educativas llevadas a cabo demuestra el carácter tecnocrático de las mismas, su preeminencia utilitarista y su engañosa neutralidad y apoliticidad, en el que el carácter asistencialista no propicia mejoras, sino todo lo contrario, genera una complejidad al interior y exterior del problema que se requiere atender. Haciendo frente desde una pedagogía crítica, el tema que se pone a la mesa en esta ponencia atiende el rezago educativo en la educación media superior, en el que el problema medular a discutir y analizar es en torno a las consecuencias que ha propiciado el rezago educativo y las políticas educativas emergentes y poco efectivas que se han generado para combatir dicha problemática. Se hace hincapié en mencionar a las políticas públicas como emergentes y asistencialistas porque alrededor de 15 millones de personas mayores de 18 años no han completado la educación media superior y se encuentran en situación de rezago educativo, por lo cual es pertinente preguntar, desde la política educativa, cuáles son las acciones que se han llevado a cabo para dar solución al rezago educativo y cómo han impactado socialmente dichas acciones. La política y lo político de las acciones que encaran el rezago educativo en el nivel medio superior. Es menester abordar la situación del rezago educativo desde la visión de la política y lo político, con el objetivo de comprender los mecanismos de acción que adopta nuestro sistema educativo con la premisa de hacer frente a las situaciones problema que lo aquejan. En el discurso político en materia educativa, la presente administración se dio a la tarea de hacer de conocimiento público la denominada reforma educativa, en la que se reestructuraron leyes y artículos que generaron nuevas discusiones y reflexiones acerca de la viabilidad, efectividad y pertinencia de dicha reforma. Para fines de la presente ponencia, abordaremos la situación del rezago educativo desde lo enunciado en el artículo 3 de la Constitución Política, que estipula lo siguiente. Toda persona tiene derecho a recibir educación y el Estado es el encargado de garantizarla, ampliando las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad. Si bien es cierto que toda persona tiene derecho a recibir educación y el Estado debe garantizarla, es pertinente cuestionar qué se ha hecho para lograr lo enunciado en el artículo 3. En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se especificó que la meta nacional con respecto a la educación tenía que plantear un México con educación de calidad, donde el objetivo era garantizar la inclusión y la equidad en el sistema educativo nacional. Asimismo, se estableció como una de las 5 metas nacionales un México con educación de calidad, proponer políticas de Estado
que garantizaran el derecho a la educación de calidad para todos los mexicanos y que a su vez se fortaleciera la articulación entre niveles educativos y estos se vincularan con el quehacer científico, el desarrollo tecnológico y el sector productivo. El plan de acción para esta meta especificó que el gobierno estaría comprometido con la ciudadanía para implementar, además de una educación de calidad, la igualdad de oportunidades y propiciar el desarrollo nacional. A esta última frase del discurso político habrá que cuestionarle si es posible una educación de calidad e igualdad de oportunidades en un país que se caracteriza por invertir solo 4% del Producto Interno Bruto destinado a la educación y que además se encuentra por debajo del promedio registrado entre países latinoamericanos y caribeños según datos del CEPAL. Conde desde una mirada crítica argumenta respecto a la igualdad de oportunidades que, para que exista una igualdad debe existir una distribución equitativa de los bienes materiales y culturales de una sociedad. A mayor desigualdad de bienes, más vulnerable será la sociedad ante el fenómeno de la igualdad. La incongruencia entre discurso y la realidad que atraviesa el nivel educativo medio superior. La revisión y el desglose de lo discursivo que estipula un Plan Nacional de Desarrollo, la justificación por la cual se plantea una reforma educativa y la creación de políticas educativas con la promesa de atender los problemas que se presentan en la educación, nos han presentado el contexto económico, político y social que lo conforman. Ante tan caótico contexto, podremos visualizar y explicar el porqué del rezago educativo y cómo es que se articula con el sistema de redistribución monetaria, de tal forma que ante lo enunciado de manera discursiva en el Plan Nacional de Desarrollo, ¿qué fue lo que se estipuló para la educación media superior? Se estableció la obligatoriedad de la educación media superior, por lo cual se planteó un reto más grande, que requería redoblar esfuerzos para abarcar la cobertura de la creciente demanda. Habría que ampliar las escuelas existentes, abrir nuevas y disminuir significativamente el número de jóvenes que abandonan sus estudios, impulsarlos para que sigan con su formación hasta concluirla y así evitar el rezago y la deserción. Por consiguiente, en temas de cobertura se planteó alcanzar al menos 80% en media superior y 40% en superior. La administración del actual presidente Enrique Peña Nieto, en su rendición de cuentas, enuncia que se está atendiendo a 4.4 millones de jóvenes, correspondiendo el 91.3% de los bachilleratos y 8.7% a la educación profesional técnica, y por cada 100 egresados del bachillerato, 85.9% se inscriben en alguna institución de educación superior. Si esto lo aterrizamos al aspecto económico, denota que la población de menores ingresos en ocasiones tiene menores oportunidades de acceder a una educación de calidad y concluir de manera satisfactoria sus estudios, puesto que el presupuesto destinado a las instituciones tiene una distribución poco equitativa e insuficiente, lo que denota grandes deficiencias en la aplicación de políticas de equidad y calidad educativa. En lo que al respecto, Conde argumenta que existen grandes brechas en la calidad debido al nivel socioeconómico al que pertenecen los alumnos, situación presente en todo el territorio nacional. El porcentaje de los jóvenes con acceso a la educación media superior se incrementó de 53% a 61%. Sin embargo, este incremento no implicó una distribución de oportunidades en favor de los jóvenes de menores recursos socioeconómicos. El sistema de redistribución monetaria condicionada, una política pública creada para atender el rezago educativo. Ante la realidad descrita, las políticas públicas han respondido desde el aspecto económico, tomando la cuestión económica como el principal factor para hacer frente a la situación problema que representa el rezago educativo, apelando a la eficiencia del sistema de redistribución condicionada, teniendo como premisa la idea de que sí es posible hacer más con menos. El rezago educativo comprende diversos factores que lo propician, entre los cuales los más fuertes son el abandono escolar, el acceso a las instituciones educativas de nivel medio superior y el nivel de conocimientos de los jóvenes. El hecho de que en nuestro país haya un porcentaje alto de jóvenes que no ingresen a la educación media superior supone problemas en los ámbitos político, económico, social, escolar y familiar. Sin embargo, mientras no haya una política decidida de equidad para la incorporación de los jóvenes a este nivel, seguirán siendo los que pertenecen a los grupos más desfavorecidos quienes no logren acceder al mismo. En ese sentido,
El Sistema Educativo Nacional para la Reducción del Rezago Educativo y Abandono Escolar ha implementado la estrategia de crear políticas públicas asistencialistas, que se han visto como un mecanismo redistributivo del Estado, como una inversión pública destinada a los más pobres y más vulnerables de la sociedad, intentando impulsar una transformación de la calidad del sistema educativo nacional. Con ello, la SEP, a través de los apoyos económicos otorgados por el gobierno federal para motivar la permanencia de los estudiantes en el nivel medio superior, crea un programa de becas de la Subsecretaría de Educación Media Superior, PROVEMS, en el cual no se reconoció la verdadera problemática del rezago educativo. En el caso concreto de estos programas de transferencia monetaria condicionada, el objetivo ha sido la asistencia financiera a las familias de bajos recursos con la finalidad de que los educandos continúen sus estudios. Lo anterior bajo el supuesto de que la falta de recursos económicos es la razón principal del rezago educativo. Sin embargo, ¿realmente estas becas son la solución al rezago educativo? Bajo este supuesto, podemos decir que existe una democratización cuantitativa de la enseñanza, que si bien puede arrojar porcentajes de aquellos o aquellas que han accedido a la educación media superior, no indica que la igualdad de oportunidades se esté logrando. De ahí que, según lo dicho por Pedrosa, René y Villalobos, uno de los mayores vehículos hacia la desigualdad en materia de educación es sin duda la mala distribución del capital económico, ya que las regiones donde hay una mejor distribución económica existen mejores condiciones y niveles de calidad educativa. Por lo tanto, en las regiones con condiciones históricas inequitativas y desiguales, existe una vinculación de pobreza con educación, ocasionando un círculo perverso que limita el crecimiento y la permanencia educativa. De aquí la inexistencia de una democratización cualitativa, pues las becas no eliminan las otras barreras que los estudiantes en riesgo de rezago escolar encuentran y que terminan por excluirlos del sistema. Y a esto cabe sumarle el tema de la obligatoriedad, en donde existe una contribución indirecta para la reducción de la pobreza. Por lo tanto, aquellos que no la concluyan quedan mayormente expuestos a un alto grado de vulnerabilidad y exclusión social. Entonces, no solo se trata de aumentar el gasto público de la educación media superior, es fundamental implementar políticas orientadas a mejorar la calidad de la educación que responda a las necesidades de la sociedad, del mercado laboral y de los jóvenes. Ante el carácter asistencialista del sistema de redistribución monetaria condicionada, en el que para poder acceder a la distribución de apoyo económico, denominado beca, se debe cumplir con los perfiles estipulados en las llamadas convocatorias, lo que nos lleva a plantear el sistema en la siguiente lógica. No existe una práctica educativa neutra ni práctica política por ella misma, lo que se resume en la funcionalidad del sistema educativo, propiciando así que sea el propio sistema educativo el principal responsable del rezago educativo, con un enfoque inclusivo excluyente, generando una expiación condicionada bajo una dinámica de segmentación y diferenciación institucional que otorga a sus destinatarios un estatus y conjunto de oportunidades altamente desiguales. Así, las políticas, las medidas legislativas y las innovaciones que se emprendan relativas a la educación de la población en rezago educativo deben ser globales, incluyentes de los sectores sociales y productivos e integrados en una perspectiva de aprendizaje a lo largo de la vida. Las políticas públicas en materia de educación deben dar respuesta a las necesidades manifiestas y a las no externadas, implícitas, silenciosas e invisibles, pero que se viven con gran intensidad como privaciones que no pueden ser ignoradas. Desde una perspectiva de crítica y reflexión, concluimos ante crudo panorama a través de lo planteado por Galeano respecto a la realidad de México como una de las economías esclavistas, pagando salarios miserables, cobrando precios estratificantes, generando violencia e injusticia. Y es el Estado el que debe de ocuparse de la disciplina de la mano de obra barata, condenada a salarios enanos y de represión de las peligrosas lesiones de brazos que no encuentran trabajo. El sistema que necesita pagar cada vez menos, razón por la cual nunca ha sido menos democrática la economía mundial. Bajo esta lógica de los mecanismos de redistribución monetaria condicionada, las implicaciones del sistema educativo desde la política y lo político y la emergencia de políticas públicas asistencialistas naturalizadas por los propios beneficiarios, dejamos sobre la mesa la siguiente reflexión. ¿A favor de qué y de quién
se halla la educación y por ende contra qué y contra quiénes luchar en su posibilidad de lucha.